De recibir una vez más a Hugo Burell, que viene con una novela bajo el brazo. Una vez más, tiene una capacidad, es un relojito, ¿no? No sé si su constancia y a la hora de organizarse. Vargas Llosa siempre comentaba que tenía horarios para escribir, para responder correspondencia, etcétera, etcétera. Yo creo que ya te lo dije un día, yo te veo medio obsesivo a vos, Hugo, pero bueno, la verdad que sos muy constante a la hora de escribir, de publicar, pero sí con cosas muy distintas, siempre sorprendiendo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a los oyentes. Bueno, lo de obsesivo es, digamos, en apariencia, es mucho más sencillo. Uh-huh. Yo necesito escribir, Claro. digamos, forma parte de mi esencia la escritura. O sea que no soy un escritor ocasional o que, en fin, va graduando su necesidad, sino que lo hago todos los días naturalmente. Uh-huh. Y es más, toda esa leyenda que hay en torno al dolor de escribir algo, a la Sí, dificultad o al esfuerzo o al sufrimiento, para mí no existe eso. Entonces digo, lo hago naturalmente y configura mi día a día, sin duda. Claro, vos tenés tu origen. El otro día estuve inclusive conversando de ti con un integrante de la vieja revista Guambia, etcétera, con Miguel Casalás. Y recordaba, yo siempre recuerdo tus orígenes como caricaturista, como publicista también, etcétera. ¿En algún momento decidiste dejar todo eso para dedicarte exclusivamente a la literatura? No, me jubilé de publicitario. Toda la vida yo trabajo de los 18 años en publicidad, sí, y me puse a escribir un poco después. Durante muchos años compartí, digamos, la comunicación, la publicidad, el periodismo también, por supuesto, la docencia con la escritura. Ahora no tengo la docencia, no tengo la publicidad, no tengo el periodismo y ha quedado la escritura que tuvo siempre. Uh-huh. Pero yo no renuncié a nada de lo anterior por el hecho de escribir, porque siempre escribí y nunca mezclé las bebidas. Uh-huh. Siempre pude escribir además de... Claro. De todos modos también terminaban siendo, todos son actos creativos. Siempre la creatividad, siempre crear, siempre inventar, siempre contar. Sin duda. Siempre digamos, estás contando. Hay, digamos, una gradación de esa creatividad. Es decir, cuando fui caricaturista, y tú lo sos y sabes lo que es eso, la caricatura también es una forma de creación, porque tú tenés que encontrar esos rasgos y contar algo además y llevarlos al dibujo de una manera que sean reconocibles y a su vez que digan algo. Uh-huh. En fin, el dibujo lo he dejado hace muchos años. Después, el periodismo también te exige una cierta conexión con cosas que de repente no te pertenecen o no forman parte de tu interés, pero que sí están en la realidad y vos reflexionás sobre eso desde una mirada que, en mi caso, yo más que periodista fui columnista, siempre. Y eso también es muy importante dentro de lo que hice. Por lo menos tengo la satisfacción de haber escrito en medios importantes, de manera sostenida y tratando de, en fin, de ser muy fiel a mis convicciones. Uh-huh. ¿Cómo nacen los temas de tus novelas? Quiero escribir sobre tal cosa. Tú sabes que a veces estoy tentado de decir, ya lo he dicho quizá, que los temas te eligen a ti, que hay, digamos, una conexión que vos no la entendés hasta que se produce y vos creés que eso que estás escribiendo lo buscaste o surgió de una necesidad interior que procuró salir a partir de ese tema o de esa historia. Y yo creo que hay algo mucho más misterioso, por suerte, que a veces no lo he llegado a dilucidar o a entender, pero yendo, por ejemplo, a este libro para el cual me has invitado, que es La calle del sacrificio, las últimas horas de Baltasar Brum. Ese es un tema que tuve en mente muchos años antes de escribirlo.
Y yo pensé que era simplemente una curiosidad, un interés por el personaje, y después se manifestó en la necesidad final de escribir sobre Brum. Ujú. Y además hacerlo desde un punto de vista en el cual es el propio Brum que se expresa. Bueno, eso va más allá de lo político. Sí, claro. Hay un tema existencial, un tema, si se quiere, muy extraño, que es que algo te convoca para poder tomarlo y expresarte a través de eso. Y además, después de leer justamente La calle del sacrificio, que es Brum hablando, Brum hoy hablando además, que eso me pareció un riesgo muy grande, pero también es una de las de los grandes ganchos que tiene la novela, y quiero que además ahora me expliques el proceso mental para hacer hablar a Baltasar Brum desde hoy, pero también con su cabeza. Tenés que conocer muy bien la cabeza de Brum para poder hacerlo hablar en el 2025. Pero a lo que voy es que después de leerla uno se da cuenta de todos los abordajes que trata la novela. Se habla del suicidio, se habla de la política, se habla de la ética, se habla de la corrupción, se habla de los vínculos familiares, se habla de la violencia, se habla de las armas, se habla del duelo, se habla de política, obviamente. O sea, un abanico de temas impresionante, que si vos decís es una novela sobre las últimas horas de Baltasar Brum, acotás, es injusto. No, digamos, hay varias circunstancias que determinaron el criterio que seguí para escribir la novela. Uno de los primeros problemas a los que se enfrenta un autor, sobre todo un autor de ficciones, es el punto de vista. Uh-huh. Perdón. Es elegir desde dónde escribís lo que vas a escribir. Sí. ¿Quién cuenta? Y después, ¿quién es el que cuenta o los que cuentan? Por ejemplo, en mi novela anterior, el Espejo de Familia, claro, hay varios narradores, porque son varios hermanos los que se van expresando. Bueno, esa es una elección. En el caso de esta novela, obviamente yo me nutrí de lo que la crónica histórica, de lo que la crónica periodística, de lo que sea, podía haber dicho o rescatado sobre Brum, en tanto político, en tanto personaje, en tanto figura no solo de su partido, el Colorado, sino que a mi modo de ver era una figura nacional, en el sentido de todo lo que hizo por el país antes del episodio del 31 de marzo de 1933, fue muy importante para la mujer, para la economía, para la diplomacia, para el gobierno, fue presidente. Uh-huh. Para el periodismo, fue director del diario El Día durante 6 años. O sea que era una figura muy rica y a la vez muy compleja. Uh-huh. Siendo tan joven, además. Siendo tan joven. Entonces, para de alguna manera procurar meterme en su piel, tuve que tener en cuenta todas esas informaciones que fui recabando y que configuran de alguna manera un perfil. Ahora, que Brum hable o se exprese como lo hace en mi novela no es nada que pueda demostrarse. Claro. Y eso lo sé. Lo que pasa es que cuando tú escribes hay una circunstancia que es que el lector acepte el pacto de ruptura de la incredulidad, que determina que si el lector ya en la primera página de este libro se da cuenta que de alguna forma Brum no puede estar ahí como dice estar y que en la calle Río Branco, entre Colón y Mercedes, quizá diga no, yo esto no lo puedo aceptar, pero si lo acepta y después transita las páginas de la novela, va a ir aceptando ese discurso de Brum, esa persona Brum que está hablando y está reconstruyendo su historia del pasado antes del día fatídico, pero también lo que va a suceder o lo que sucedió después. Y esa es la ventaja que creo llevarle a los historiadores. Porque los historiadores están muy acotados en lo que pueden decir sobre Brum,
pero el autor de ficciones les lleva la ventaja de que puede especular sobre eso y seguir agregando vivencia a esa conciencia de Brum y llevarla al presente, como tú dices. A mí me pareció eso fascinante. En términos de definiciones, ¿podemos decir que esta es una típica novela histórica? No lo es. Bien. Es decir, no lo es en el sentido que tampoco lo era una novela anterior de mi autoría, que es Los Inmortales. Que terminó en teatro, yo la iba a citar también. Es un encuentro entre Valle y Sarabia. Claro, es un encuentro entre Valle y Sarabia que nunca se produjo, pero que en la novela funciona como una posibilidad que no tiene discusión, porque es cuando ellos son dos adolescentes que casualmente están en Montevideo ambos y se encuentran una mañana en la playa de la Aguada. Bueno, eso es la parte de ficción. La parte histórica, que es las últimas horas de cada uno de ellos, Sarabia, después que es herido en la batalla y llevado a una estancia donde va a morir, y Valle en el sanatorio donde fue operado. Eso es histórico, yo no alteré nada, simplemente los hice reflexionar sobre esa condición y sobre los hechos que vivieron. En el caso de La calle del sacrificio, sucede lo mismo. Yo los hechos históricos no los altero, es decir, los utilizo, los cito, los describo. Eso es historia y es tal cual sucedió, o por lo menos tal cual quedó registrado. Lo que especula Brum sobre el presente o sobre lo que sucedió después con la dictadura a la cual él se enfrentó y después evolucionó el país a lo que sería el periodo con Valdomir, etcétera. Bueno, eso forma parte del juego que el lector acepta y que el escritor propone. Y bueno, puede funcionar o no. Es cierto lo que tú acabas de decir, que fue un riesgo. Lo que pasa es que la escritura es en sí misma un riesgo y que el escritor tiene que evaluar hasta dónde ese riesgo es importante o vale la pena correrlo. Y en esos riesgos, cuando uno escribe ficción, que inventa todo de la nada, seguramente se le puede colar mucho del autor. Capaz que en algún personaje, estoy pensando en la novela de la nostalgia, que hay una suerte de ensayo vinculado a la nostalgia, ya que estamos en agosto, sí. donde tú, Hugo, reflexionás y ponés mucho de ti, de tu pensamiento en el concepto de nostalgia. Siempre se cuela algo, pero acá, a través de Brum, ¿cuánto hay de Hugo Burel? Porque también yo pensaba, por ejemplo, cuando Baltasar Brum hace algunas consideraciones sobre cuánto se lo recuerda hoy. No quiero decir mucho de lo que se dice, pero de cuánto se lo recuerda hoy, cuánto se lo ha homenajeado, etcétera, etcétera. Es muy interesante todo lo que Brum dice sobre él, entre comillas. ¿Cuánto hay de lo que piensa Hugo Burel? Bueno, allí? Sin duda que hay mucho, pero no hice trampa, en el sentido de que lo que dice Brum es coherente, creo yo, con lo que habría dicho de ser posible. Con el tono de Brum. Creo que ese tono o esas consideraciones caben en lo que yo llamaría, entre comillas, el personaje de Brum que está en la novela. Claro, es decir, es una historia ficcionada la que escribí. Por lo tanto, sin duda me he tomado alguna licencia, sobre todo en lo que pasa después del suicidio. Pero creo no haber traicionado a Brum en el sentido de decir, vos vas caminando hoy por la calle Río Branco hacia Colonia, llegás a la casa de Brum, donde está funcionando una dependencia del INAU. Ahí al costadito hay una plaqueta muy escueta, muy poco, si se quiere, descriptiva, por decirlo de alguna manera, que me han dicho que sustituyó a la original, que fue robada porque era de un material noble, era de Brum. No importa, no sé lo que decía. Pero ahí nadie hoy puede saber, más allá de que se escribió con sangre una página gloriosa de la República, tiranos temblar, etcétera, todo lo que quiera. Sí. Pero nadie sabe que ahí a 20 metros
un expresidente se enfrentó a una dictadura y se pegó un tiro. Sí, y que debe ser de las fachadas icónicas de la historia uruguaya, de la iconografía, porque esa foto donde esa está parado famosa Brum, foto en que él está con un hermano, un sobrino y otro más, y está con los revólveres al costado. Es tremenda esa foto, es una foto de las grandes fotografías de la historia del Uruguay, sin duda, es así. por lo que dice, la actitud que tiene Brum. Bueno, pero eso hoy, y no es, digamos, una carencia del propio partido de Brum, del Partido Colorado, digamos, no estamos suponiendo que el partido escatimó el recuerdo. Yo creo que hubo una situación en la cual Brum fue un héroe postergado, no olvidado, porque el partido no lo olvidó, pero no está incorporado en el santoral con que otros partidos manejan sus héroes o sus figuras icónicas. Yo creo que Brum no está, digamos, suficientemente defendido, si se quiere, y que ha sido la suya una actitud muy discutida, inclusive, o fue la suya una actitud discutida inclusive en el momento que se produjo, porque en el discurso inmediato de Terra, para justificar el golpe que acababa de dar, llega a definir el accionar del acto de Brum como trágico extravío, connotando, digamos, ya una condena que desconoce el gesto y lo invalida o lo eleva a categoría de desvarío. Claro. O de extravío, exactamente esa es la palabra que utiliza. Inclusive antes ya se decía que Brum no era una persona que estuviera mucho en sus cabales. Pero bueno, en el momento que eso sucede, sin duda, y quiero aclarar que la novela no es un panegírico del suicidio en absoluto, como tampoco es una novela partidaria. Digo, es una novela que propone a Brum como una figura nacional, una figura que trasciende su partido y que afecta a la ciudadanía entera, su memoria. Sin duda. Entonces, esta situación en la cual su gesto después fue, no digo opacado, pero fue trasladado a otras circunstancias que no tenían una conexión directa con lo que había pasado. Hoy se recuerda más la instalación de la dictadura en esa fecha que la muerte de Brum, sin duda. Es verdad. Me llamó la atención porque no conocía el dato, un incidente que fue importante en su vida por lo trágico en San José. Bueno, esa es una de las circunstancias que determinaron que después se pensara que Brum tenía algún problema en su cabeza o en su mente. 16 años antes de su muerte, Brum cumple una visita oficial en San José y está en un edificio oficial, en un acto, y un trozo de mampostería le cae en la cabeza y le provoca desmayo, conmoción cerebral y fractura. El peso de la mampostería era de 17 kilos. Tuvo que ser atendido por el famoso médico Navarro, que viene fletado por un tren expreso, Alfredo Navarro, que le practica una punción lumbal y determina la conmoción cerebral. Y bueno, finalmente Brum se recupera el conocimiento, se queda unos días en San José hasta estar bien. Y siempre se dijo que ese golpe, que sin duda lo pudo matar, tuvo que alterar de alguna manera su comportamiento, su actitud. Era un hombre muy espontáneo, no, pero tenía, digamos, una caudalosa conversación, era muy vehemente en el diálogo, a veces no lo escuchaba al otro. Y era alguien profundamente visceral, era un romántico además. Era el alumno principal de José Valle y Ordóñez, con el cual
digamos, comulga en la totalidad de su expresión política y es alguien que estaba llamado a ser el continuador de Valle de Ordóñez, sin duda. Por algo llegó a donde llegó también. Exacto. En el diario, a nivel del Partido Colorado. Digamos que era alguien muy importante Sí. en el momento que toma la decisión que toma. Y además, después que se produce el hecho, al otro día apenas hay un escueto aviso en el diario del día, porque los diarios estaban censurados en ese momento, no recibe honores de Estado, claro. Como expresidente, eso está absolutamente postergado, y es alguien que ni siquiera el grueso de la clase política de ese momento respalda. Sí, sí. O sea, queda solo y además en una situación en la cual esa dictadura por la cual se inmola va a imponerse, va a funcionar, nadie se va a oponer de manera importante a lo que vendrá después. Bueno. O sea que todo lo que él representó y quiso expresar no sirvió. Uh-huh. Sí, el libro tiene un prólogo de Gerardo Caetano que arranca... Muy buen prólogo de sí, Gerardo. Sí, tengo subrayadas dos cosas, sobre todo porque me quería compartirlas contigo. Ya en el comienzo del prólogo dice: siempre he sentido compasión y respeto por esa actitud postrera, no importa si ha sido hija del desvarío o de un momento de impulso desmedido, de la fuerza de la genética familiar, de la enfermedad mental o de la fuerza de las convicciones inclaudicables. Hablando del suicidio, ¿no? Me parece que es una reflexión muy lúcida, por cierto, que pone sobre la mesa un tema en el cual no hay blanco y negro, no puede ser blanco y negro. Bueno, precisamente el propio Brum va a hacer referencia a que hoy en el Uruguay el suicidio es un problema que nos ubica en el tope de los suicidios per cápita en América Latina, que afecta sobre todo a los jóvenes, que no hay, digamos, una posibilidad de combatir lo que en algún aspecto puede ser una epidemia, y que claro, digamos, él de alguna forma es un suicida ejemplar, claro. Pero no lo deja de ver como una situación en la cual hoy el país enfrenta un problema. Entonces, es muy difícil juzgar a un suicida, y lo más fácil, y muchos lo hicieron en ese momento, es tildarlo de cobarde o de enajenado. Pero las convicciones de Brum llegaron a eso. Él podría haberse exiliado, podría haber aceptado... Se lo ofrecieron. La oferta de la Embajada de España para salir del país con su familia, en fin... Podría haber, después desde el exilio, encarado una resistencia. Conociendo a Brum, uno sabía, o se aprecia que él no hubiera funcionado en esos términos. Es decir, no era alguien capaz de organizar eso que era difícil y que no era seguro que pudiera realizar. Entonces, él llega al borde de ese día, al final, viendo que la gente no lo apoyó como él esperaba, que los 70 oficiales del ejército que iban a oponerse al golpe no lo hicieron, que la revuelta que podría haber originado su actitud no se realiza, que en definitiva ese, entre comillas, espectáculo de la calle del sacrificio, de la calle Río Branco, en la cual él, en un gesto muy simbólico, funda la República Libre de Río Branco ese día, además de dar unas lecciones de derecho públicas. Su última clase la da en la calle. En fin, pasan una serie de cosas ese día, y él concluye o se da cuenta de que no va a lograr nada. Y sin embargo, como alguien que estaba dispuesto a utilizar las armas y poner su sangre, como había declarado, para arrojársela a la dictadura, va a terminar yéndose para la casa o para una embajada. Yo inevitablemente pensaba en Allende también, por ejemplo. En Allende, con otras características. Sí. Allende en ese momento era el presidente constitucional de Chile. Brum ya no lo era. Claro. Entonces, bueno,
si se quiere, podría haber zafado de esa obligación que obviamente en el caso de Allende estaba pesando ese día terrible. Pero Brum va mucho más allá de lo que era personalmente desde el punto de vista político. Yo creo que es el hombre, el idealista, el republicano, el demócrata, alguien que se había formado en el derecho, se había formado junto a Valle y Ordóñez, en fin. Y es tremendo lo que sucede porque nadie en los años posteriores va a reparar en esa conjunción de valores que se pierden cuando Brum se mata. Sí, y el propio personaje nos lo dice en el libro. Todo el tiempo nos está haciendo reflexionar sobre eso. Acá menciona algo, yo tampoco quiero hablar de todo. La historia es conocida, que además eso es lo fascinante, cómo el libro te termina enganchando cuando en definitiva ya se sabe todo lo que pasó. Pero ahí está, me parece que gran parte de tu oficio, Hugo. Y acá hay un oyente que pregunta qué hay de cierto de que la esposa de Brum lo alentó al suicidio. Hay un capítulo que tiene el título ese, Matate Brum. Matate Brum. Bueno, yo eso es algo que me enteré hace muchos años por un integrante de la familia de mi esposa que había estado, digamos, no en el lugar, pero que había escuchado esa versión que en ese momento circuló y con fuerza. Es decir, es muy difícil que eso haya quedado registrado, claro. No se grabó. Pero se dijo que la esposa de Brum, Blanca Nieves, lo había alentado varias veces a que se matase. Y bueno, eso se completó con la especie, con la versión de que eso lo hizo porque ella tenía un amante y quería que su marido desapareciera del escenario, lo cual también es muy discutible. No hay un registro histórico de esto, pero yo me baso en registros que escuché de gente que era en esa época estaba en conocimiento de lo que había pasado. Uh-huh. No puedo darlo por sentado que haya sido realmente así, pero me pareció que también el recuerdo de la gente, de los que en esa época lo vivieron, tenía su importancia y debía considerarlo en el libro. No, porque además hablábamos de la foto icónica de Brum allí en ese zaguán y con los revólveres en las manos, con una mirada muy particular hacia el infinito, ¿no? Pero también entre expectante, alerta, es muy fuerte la foto. Y también se montó un espectáculo en torno a eso. Se menciona, él lo cuenta allí. Hoy me imagino que hoy estaríamos los canales de televisión, las radios, transmitiendo en directo, en los streaming, todo. Bueno, pero fíjate tú que además de los fotógrafos, hubo personal de la confitería del Oro del Rin, que estaba a una cuadra, que compareció en el lugar, invitando en unas bandejas con sándwiches a los que querían vituallas, a los que querían... Y Brum, hay una imagen filmada de Brum comiendo un sándwich el día que se mataba. Hubo mucho movimiento pese a la época. Claro, por eso. Hay registros filmados muy, que yo los he usado en la promoción de la novela, y muestran un día de otoño con gente en la calle, la avenida 18 de Julio, los ómnibus, en fin, los caballos de la policía que caracoleaban en esa esquina y otros más que estaban en la otra. Fue una situación a la cual el público accedió, sí. Y varias horas. Lo que sucede es que de repente hay, digamos, una especie de misterio sobre el fotograma o la imagen que no existe de ese día, que es la muerte, claro. El momento que se mata. Hasta el punto que la película uruguaya El Dirigible, dirigida por Dota y producida por mi amiga Mariela Besuyevsky, reparan sobre esa ausencia
de ese fotograma de que no muestra lo que en definitiva habría sido la culminación del registro gráfico de ese día. Y es muy interesante eso, porque ante tanto registro que lo hay de esa foto que tú describes, de él con el traje puesto sobre la tricota, todos los demás que concurrían impecablemente vestidos con sus sombreros y con sus rachos de paja, las gente que se sonríe en las fotos, como si fuera, yo qué sé, una especie como de picnic. Uh-huh. Es muy extraño todo eso, viéndolo desde la perspectiva de cómo culmina, exacto, ¿verdad? Inclusive muchos estaban convencidos de que Brun iba a aceptar finalmente el exilio. Por lo tanto, como que aflojan, yo diría, la vigilancia, porque sabían que había, digamos, una situación en la cual el involucrado estaba en tensión, con gran estrés. Sin embargo, al final, como que nadie lo detiene. Él sale rápidamente del lugar donde estaba, creo que estaba parado en el escalón de la puerta de su casa, llega al medio de la calle, grita "Viva Valle" y algo más y se pega el tiro. Claro. Y nadie puede hacer nada. Claro. Más de uno debe haber dicho, como se dice muchas veces, si dice que se va a matar, no se mata. Bueno, ahí está. Ese es otro de los temas en donde perdón, en donde la intención puede ser aliviar el estrés, obviamente. Ahora vamos a hacer un poquito de agua para ti. La calle del sacrificio, yo creo que plantea todos esos temas. Yo recuerdo con Claudia Mengual, que tiene una novela sobre el tema del suicidio, lo hablamos mucho en su momento, porque por todas esas cosas que se dicen, ¿no? Es héroe, es un cobarde, de los suicidas en general, ¿no? Sí. Es no afrontar la realidad, en fin, cómo se plantea todo eso. Entonces, el hecho de que se plantee también esa especie de circo en torno a Bruma ahí parado. Yo me imagino las horas, y lo debes haber pensado mucho, Hugo, haber pensado mucho lo que significa las horas de estar ahí, la gente mirando y el tipo ahí con el revólver. Hay una circunstancia que creo que está... el agua necesaria, que es importante. Cuando uno se atora. Gracias. No, la circunstancia es esta, que se debe tener en cuenta que todo comienza a las 7 de la mañana de ese día, cuando dos comisarios se presentan en el domicilio de Brun a detenerlo. Sí. Él, con los peores modos. Vienen por orden de Terra claro. a detenerlo. ¿Ah? Son dos comisarios. Y él no solamente se resiste al arresto, sino que los rechaza a los tiros. Hiere a uno en un brazo y a otro le vuela la gorra de otro tiro. Brun tenía una excelente puntería. Bueno, se había batido 5 veces a duelo y era alguien habituado a las armas y con puntería sin duda. O sea que ya ese día comienza con esa escaramuza, digamos, inicial, claro, que ya marca el talante de Brun y la actitud de Brun. Uh-huh. Después de esa situación, él va a salir a la calle, llegan inmediatamente sus hermanos, que eran varios, van a llegar hermanas, otros correligionarios, gente que se entera de lo que está pasando. Como que se forma una especie de espacio en el cual todos rodean a Brun, lo quieren cuidar, lo quieren convencer de que ojo con lo que va a hacer. En algún momento él dice, no, yo voy a resistirme hasta las últimas consecuencias, y está con las armas. Y alguien le dice, bueno, no, pero si empezás otro tiroteo, porque la policía estaba alejada, pero estaba en la zona.
había agentes armados que quizás estuvieran apuntando hacia el lugar. Si tú empezás un tiroteo aquí, podés determinar que algún oficial, queden heridos o se mueran, y ellos están cumpliendo una orden, no tienen nada contra vos. Sí, sí. Es decir, tenés que darte cuenta que no son ellos tu problema y tu enemigo. Y entonces él recapacita y dice, sí, es cierto eso, yo no puedo poner en riesgo la vida de otros, salvo la mía. Claro. Entonces hay todo un juego, ¿verdad? Sí. Que se da en esa mañana y parte de la tarde. Es decir, la declaración de la República Libre de Río Branco, la clase de derecho sobre el derecho francés, una serie de gestos de Brum que para muchos que no entendían demasiado lo que estaba pasando, pudieron inclusive asombrarlos. Uh-huh. Y creo que asombra leerlo hoy, la verdad, asombra. Para mí ha sido todo un descubrimiento, porque no dejaba de ser un personaje de la historia circunscripto a las clases del liceo, y no mucho más de eso, salvo que uno tenga mayor interés en profundizar, no es uno de esos personajes en los cuales se vuelve, por esa misma visibilidad que tiene en la historia. Bueno, pero yo acopio de una frase que se utilizó en la promoción de mi novela Los Inmortales, hace ya 21 años, que decía que cuando la historia calla, la ficción se anima. Uh-huh. En el sentido de que no es que la historia calle per se, es decir, la historia puede llegar hasta cierto lugar y más allá no puede especular con cosas que no pasaron o hacer una especie como de mirada contrafáctica. O sea, tiene a los hechos, a lo que se sabe. En cambio, el autor de ficciones puede ir un poco más allá. Yo he leído, por ejemplo, lo que hizo Don DeLillo sobre el asesino de Kennedy, sobre Lee Harvey Oswald. Él toma, digamos, el personaje, pero va manejando ciertas reflexiones o ciertas consideraciones que van más allá de lo que es una crónica histórica. Bueno, la novela que está batiendo todos los récords en España, que es La península de las casas vacías, de David Duclé, un gurí de 30 y pocos años, es la historia de la Guerra Civil Española, ya va en la 20 y pico de edición. Ah, mira. No, es impresionante, 800 páginas. Y es la Guerra Civil Española contada con absoluto rigor histórico, pero en clave de realismo mágico. Ay. Otro riesgo. Sí. Ya vamos a hablar prontito con David sobre eso. Claro, lo que pasa es que el historiador, el riesgo que afronta es no tener suficiente información sobre algo, claro, o no poder encontrar la prueba histórica de lo que está diciendo, o el documento, por decirlo de alguna forma. Y no se puede inventar. Un historiador no. Un historiador no puede ni debe. Obviamente. Empecemos por ahí. En cambio, el escritor de ficciones tiene otros espacios para transitar. Yo me valí de esos espacios, que entiendo son legítimos, pero respetando siempre la historia. Es decir, no inventé nada. No. En el sentido de lo que pasó. Y las apreciaciones de Brum sobre la actualidad, como decías hoy más temprano, son muy Brum, no son descabelladas. Claro, yo intenté por lo menos pensar qué habría dicho Brum sobre esto y esto otro, cómo lo habría mirado. Exacto. Y basándome en una especie de construcción del personaje, que está hecha en función de lo que de él se supo en ese momento. Tal cual. La calle del sacrificio, las últimas horas de Baltasar Brum, con un prólogo de Gerardo Caetano, editado por Sudamericana, el nuevo libro de Hugo Burel, que se presenta la semana que viene. Se presenta el martes en la librería Puro Verso de Cuarén y 18, a las 18:30 puntual. Van a presentar el profesor Gerardo Caetano y el doctor Julio María Sanguinetti. Así que están todos invitados. Y antes de cerrar, quiero mandarle saludos a mi amigo y colega estimadísimo y queridísimo
Juan Carlos Mondragón, al cual vas a entrevistar hoy. Fuiste telonero de... Fui el telonero de Juan Carlos. Telonero de Juan Carlos Mondragón. Gracias, Jaime, otra vez. Por favor, que pases muy bien. Hugo Burel en Sábado Sarandí.